buenas noches, hermanos que nos ven y nos siguen a través de su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Estamos en su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche, como siempre, vamos a traerle un tema que, además de interesante, es un tema muy educativo, porque el contenido del programa es algo que todo católico debe conocer sin duda, ¿no? Para no crear confusión, y que es bueno también que ustedes conversen con sus familiares sobre este tema, especialmente a los más pequeños, a los niños, que en un momento dado escuchan términos y no saben si es correcto o no es correcto. Y gracias al Señor, como nos daremos cuenta al final de este tema, pues ya se ha vuelto a la originalidad del mismo. Entonces ustedes van a saber de qué estamos hablando. Pero antes quiero presentarles a mi hermano Pablo. Buenas noches, Pablo, que está esta noche con nosotros para acompañarnos a desarrollar este tema. Así que rápidamente vamos a ponernos en la presencia del Señor, Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, estudiando tu revelación, tu palabra, a través de tu Santa Iglesia, para que nos acerquemos a ti, para que te adoremos como tú quieres que te adoremos, para que sigamos nuestra vida como tú quieres que sigamos nuestra vida en comunión con la Santísima Trinidad, siempre guiado por nuestra Madre, Santísima la Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Pablo. Como siempre también les recordamos que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical adscrito al arzobispado de Panamá, y que nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens, o nos pueden escribir a nuestro correo siemprealegres. Acuérdense de ponerle el punto, siemprealegres.panamá@gmail.com, o entrar a nuestra página web, ¿verdad? Que es sempergaudens.org. Les recordamos también que a lo largo del programa, y especialmente en la segunda parte, pueden escribirnos al 6615-7538, 6615-7538, para que manden por WhatsApp sus opiniones del tema que vamos a desarrollar esta noche. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, hermanos, es el origen del correcto nombre sagrado de Dios. Es natural que cuando ustedes conocen a una persona, pues quieran conocer su nombre. Eso no es solamente una norma de cortesía, Pablo, también es una norma o una forma de comunicarse más rápidamente con las personas. Y nosotros no podemos entablar conversación con una persona si no sabemos cómo, o no deberíamos, porque a veces nos pasa que hablamos con una persona y no sabemos siquiera cómo se llama, y después tenemos la sorpresa, se llama fulano de tal. Pues bien, lo mismo ha pasado a lo largo de la historia con la forma de referirnos a Dios. O sea, ¿cómo nos vamos nosotros a referir a Dios? ¿Cómo le llamamos? Esta es una historia que está escrita a lo largo del Antiguo, del Nuevo Testamento y más allá del Nuevo Testamento, inclusive hasta nuestro presente muy, muy reciente. Entonces vamos a dar un paseo con la ayuda de Pablo por todo este inmenso periodo de tiempo para conocer cuál es el correcto nombre de Dios. Así que vamos primero a repasar, Pablo, cómo era el asunto y cómo se dirigían a Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, básicamente la revelación del nombre de Dios, el nombre del Creador, el Dios de Abraham, Isaac y de los patriarcas, no se conocía sino hasta el momento en que Dios se le revela a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba en la esclavitud en Egipto. Ahí es donde el Señor revela su nombre.
¿verdad? Entonces ese es el punto decisivo de cuando Moisés le pregunta en Éxodo capítulo 3, vemos que él le dice, y cuando me pregunte cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Entonces él les dice su nombre, que significa, en castellano, porque estamos hablando español, en castellano, yo soy el que soy, ese es el nombre, y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? En Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy el que me ha enviado a ustedes. ¿Okay? Entonces, sabemos que el nombre de Dios significa yo soy el que soy. Pero vale la pena mencionar, y algo muy interesante que usted dijo, doctor, que el nombre de una persona es único para esa persona, ¿verdad? Claro, hay nombres que son iguales, pero la combinación entre nombre y apellido y segundo nombre y apellido lo minimiza. Creo que el hombre lo ha hecho de esa forma. Claro. ¿Y a qué me refiero? En el sentido de que si nosotros queremos saber quién es el Dios que le estamos orando, que es el Dios, el único Dios, el Dios creador, tenemos que saber esta parte de Él, ¿verdad? Entonces hay como Él nos da, en este caso, sabemos que es la descripción de de su esencia. Sí, porque lo que Él habló, y aquí es donde viene el problema que hay, que es la pronunciación del nombre de Dios, y es lo que vamos a desarrollar, de exactamente cómo qué fue lo que Moisés escuchó en el monte Sinaí. ¿Por qué? Vamos a suponer, una persona que aquí en Panamá se llame Juan, se muda para Estados Unidos donde hablan inglés, y Juan en inglés es John, por decir, ¿no? Entonces allá él se va a llamar John. No, el pasaporte dice Juan Pérez, Juan González, cualquiera sea su apellido. Tu carnet de identidad va a decir el nombre que a él le dieron en los documentos cuando su papá le dieron el nombre. O sea, el nombre no cambia porque cambia el lenguaje. Eso es importante así fue que yo empecé a entender este tema. El nombre es único para la persona. Claro, la gente legalmente se puede cambiar el nombre, pero ya eso conlleva otra cosa. Claro, y hay que recordar también que al Señor desde un principio se le llamaba de diferente manera hasta que se encontró Moisés con él. Exactamente. Sí, nosotros tenemos una lámina, señor director, si nos pasa la primera lámina donde dice Viejo Testamento, ahí están algunos nombres. De los nombres que se utilizaban. Como que se utilizaban, ahí lo tenemos, sí. Sí, en el Antiguo Testamento vemos que en Éxodo 6 se le llama a Dios Elohim, en Génesis 17:1 se le llama Shaddai, en Isaías 7:14 Emanuel, que significa Dios entre nosotros, pero el tetragrama, esa es la palabra eso es a donde queríamos llegar, que el tetragrama que se usa en el hebreo, que significa, sabemos que significa yo soy el que soy, pero el problema que hay en el hebreo es que el hebreo se pueden escribir las consonantes, pero no las vocales. Exacto, y no se pronuncian. Y no se pronuncian. Es un enredo. Entonces, señor director, se pronuncian por memoria, no va más que todo. En la siguiente lámina, señor director, ahí tenemos a lo que se está refiriendo el hermano Pablo. Sí, está en la siguiente lámina, exactamente. Entonces está el tetragrama, la que sigue después de ese mismo. Ahí está, Pablo. La Y, o sea, en español Y, H, W, H, ¿no? En nuestro alfabeto, que significa yo soy el que soy. Pero ¿cómo se pronuncia eso? Porque tiene vocales. Ese es el dilema que ha habido. Y entonces eso es lo que vamos a quizás explicar ahora para que comprendamos por qué se perdió, por decir esa realidad, ¿no? Sí, y es que los hebreos tenían dos problemas. Uno, como tú bien señalaste, que su idioma o su lengua era muy difícil de hablar y de pronunciar porque solo contiene consonantes. Consonantes, exacto. Entonces esto era un gran problema. Y lo segundo es que como fueron penetrados por diferentes culturas, fueron conquistados por diferentes culturas, pues poco a poco se fue perdiendo ese hebreo que de por sí era mucho más complicado que lo que de pronunciar, que es lo que tú estás señalando, ¿no? Y esto es un punto importante por lo que vamos a seguir comentando nosotros. Claro. con eso. Entonces, con el tetragrama que se veía Pablo, pues están se llama tetragrama precisamente porque tiene 4 letras. 4 letras, exactamente. Y como se puede apreciar, 4 consonantes. Sí, exactamente, señor rector. Si nos vuelve a poner el tetragrama, por favor.
es para que los hermanos que nos están siguiendo, Pablo, si quieres continuar hablando de eso. Sí, exacto. Tiene cuatro consonantes. Entonces, el problema ha sido cuál es la correcta pronunciación de las vocales que van entre las consonantes, porque sí existen en el hebreo. Sí. Pero la parte de la complicación del caso es que, o de lo complicado del caso es que las vocales se memorizan. Entonces, cuando se olvidó, y ahora eso es lo que vamos a explicar, cómo se olvida esto, entonces por eso es que no sabemos exactamente cómo se pronuncia el tetragrama. Pero lo que sí aparece también en la Biblia, como ya por aquí lo puso el señor director Pablo, es que este tetragrama lo que quiere decir es que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, eso sí lo sabemos. Y ese fue es el la nombre, esencia del significado del nombre de Dios. No sé si quiere volver a tocar ese punto, que por qué el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Pues era el problema que como no tenía nombre, el pueblo no sabía cómo llamarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo soy el que soy es el tetragrama. O sea, ese es el significado del tetragrama. Pero el problema ha sido la pronunciación. Sí. ¿Cuál es la correcta pronunciación? ¿Es así? Sí. Entonces encontramos, de acuerdo y siguiendo lo que está planteando el hermano Pablo, que durante el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor en principio recibió una serie de denominaciones que ya la pusimos en pantalla hasta el momento que aparece en Éxodo que Moisés le pregunta al Señor, como bien Pablo lo ha dicho, le pregunta a Dios y le dice, yo soy el que soy. Y este término, yo soy el que soy, por las razones que Pablo está diciendo, se fue perdiendo, Pablo, entre los hebreos, en la medida que fueron conquistados, porque ellos temían pronunciar el nombre de Dios, y peor aún que los paganos lo pronunciaran. Y esto tuvo como consecuencia que se fuera perdiendo el nombre sagrado de Dios, que yo soy el que soy. Entonces veamos, Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, cómo fue nombrado el Señor. Si nos ayuda el señor director con la lámina del Nuevo Testamento, ahí lo tenemos en pantalla. Sí, en el Nuevo Testamento vemos, porque eso es lo que estamos hablando de traducciones, ¿no? O traducciones a diferentes idiomas. En el Nuevo Testamento, que la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en prácticamente todo, excepto San Mateo, según la tradición, todo el resto es en griego. La palabra que se usa es Kyrios, para decir Señor. O sea, cuando nos referimos acerca de Dios, usamos la palabra Señor, que en el Antiguo Testamento era Kyrios. ¿Ok? Nuestro Señor Jesús introduce algo que fue una revolución. Y no caemos en cuenta de que Él, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos dice que a Dios le podemos llamar Padre. Eso ahorita lo vemos bien común porque rezamos el Padre Nuestro o lo sabemos y nuestra cultura lo ha enseñado, y que llamemos a Dios Padre, pero en ese momento eso era hasta cierto punto se acercaba a una blasfemia. Pues ¿cómo decían? ¿Cómo este muchacho va a decir que Dios Padre, si Dios no se puede mencionar el nombre? Está estableciendo una relación demasiado íntima, pero esa es parte de la revelación que el Señor nos trajo como hijo, como su único hijo, y quería que nosotros fuéramos hijos adoptivos del Señor. Te vale la pena mencionar que sí, a Dios le podemos decir Padre, por eso que podemos rezarle al Padre, como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y en latín se usaba Dominus, porque exacto. Después la primera traducción de la Biblia entera fue al latín, la Vulgata de San Jerónimo, que usaba Dominus, que también significa Señor. Pero igual estamos diciendo Señor, estamos traduciendo Señor, no el nombre. Es como si alguien a usted le dice Señor, pero no está diciendo su nombre, aunque le está hablando a usted, porque quizás no conoce su nombre. Es una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Pero estamos tratando de darle sentido a lo que estamos diciendo. Sí. Que se refiere a la misma persona, pero no es el nombre que el nombre que él le dio a Moisés, en otras palabras. Claro, entonces en resumen podemos decir, hermano Pablo, que en el Nuevo Testamento, pues a Dios se le llamaba Dios, se le llamaba Señor y se le llamaba Padre. Padre, exactamente. ¿Verdad? Estos eran los términos que se utilizaban y se perdió definitivamente el nombre correcto de Dios dado por Él mismo de yo soy el que soy. Yo puedo, para ilustrar un poquito eso, cómo se perdió ese término. Recuérdense que el segundo mandamiento habla de no usar el nombre de Dios en vano. Así es. Entonces, y nosotros también tenemos que hacerlo como católicos, como seguidores del Dios creador, de la Santísima Trinidad.
no podemos usar el nombre de Dios en vano. Tenemos que tener mucho cuidado en cuando nos referimos a Dios, tiene que ser de una forma respetuosa, de una forma positiva, no podemos usarlo como uno lo oye de una manera mundana. O sea que eso, el segundo mandamiento nos aplica a nosotros exactamente igual desde el punto de vista práctico que a los israelitas del Antiguo Testamento. Pero en el caso de ellos, todavía la revelación no estaba completa. ¿Qué pasaba? El nombre de Dios, según la tradición judía, solo lo mencionaba el sumo sacerdote, porque solo lo podían mencionar personas sabias y consagradas a Dios. Uh-huh. El sumo sacerdote que entraba en el templo el día de Yom Kippur. Entonces él salía y entonces él mencionaba el nombre una vez al año. A través del perdón del sacrificio del chivo expiatorio, por el perdón de los pecados de Israel, él le pedía perdón a Dios y él mencionaba el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? En el año 570 a.C., los babilonios destruyen Israel y se lo llevan al exilio, era la tribu de Judá que quedaba ahí, no los judíos. Los que quedaron vivos. Los que quedaron vivos. Entonces, cuando ellos van allá, no tenían templo. Entonces, por miedo de que los paganos no profanaran el nombre de Dios, dejaron de decirlo. Y por 70 años, pasaron varias generaciones, por 70 años dejaron de decir el nombre de Dios, como lo había mencionado, se lo habían oído de Moisés. Entonces se perdió la traducción. Ahí es donde viene el problema, que ya, entonces no sabíamos exactamente, o no sabían ellos exactamente la traducción, pero la pronunciación de vocales que iban en la consonante. Sí, exacto. Entonces, a lo largo de todo este periodo de tiempo, ¿no?, que fue prolongado, muchos años, pues ya los israelíes no solamente perdieron la pronunciación y el nombre correcto o sagrado de Dios, sino que también perdieron el hebreo. Sí, perdieron el hebreo. Y para los tiempos del Señor Jesús, un porcentaje muy pequeño de los israelíes hablaba hebreo. Era un lenguaje prácticamente muerto. Sí, muy pequeño. Era gente muy culta, muy tradicional los que hablaban el hebreo. En la sinagoga y en el templo, más que todo. Claro, porque la gran mayoría, los que hablaban era el arameo, que era la lengua local, y hablaban, por supuesto, que el griego, que era la lengua comercial, y otros entonces hablaban latín porque era el romano en ese momento del Señor Jesús, el que había dominado el territorio de Israel. Entonces esta fue la realidad, no solamente en el tiempo del Señor Jesús, sino en los siglos subsiguientes. Y al Señor pues se le siguió llamando, como ya hemos señalado, Señor, Padre, o simplemente Dios. Volviendo entonces al pueblo judío, entre el siglo VI y el siglo X aparecen entonces los sabios judíos masoretas. Masoretas vienen del término judío masorat, que quiere decir tradición. Entonces, en este periodo de tiempo, ¿qué hicieron los sabios judíos masoretas? Pues ellos se reunieron en Tiberíades, que era una ciudad de Israel, y en la propia Jerusalén, y su trabajo era escribir, o sea, replicar la Biblia, pero la Biblia hebrea. Y como este hebreo tenía el gran problema que ya hemos señalado de la pronunciación, ¿no?, por la falta de vocales, porque las vocales se memorizaban. Entonces, algo interesante que ellos hicieron para poder conservar su Biblia en hebreo es que al margen de cada página le ponían símbolos para definir puntuación por un lado y por otro lado para definir la pronunciación, las vocales que se anotaban allí para la pronunciación a través de símbolos especiales, de tal manera que ellos de esta forma lo que querían era garantizar que no volviera a suceder lo que había sucedido antes, que se había perdido no solamente el hebreo, sino que se había perdido la pronunciación misma de esto. Entonces ellos se encontraron con la situación de que al momento de llegar a la parte de la pronunciación del sagrado nombre de Dios, y el señor director nos vuelve a poner la lámina, por favor, que teníamos hace un momento, allí
En esa lámina, entonces, vemos cómo fue que ellos, exacto, muchas gracias, señor director. Ellos lo que hicieron, ¿sí?, para poder subsanar esto de la pronunciación del sagrado nombre de Dios, es que tomaron el tetragrama, pero del latín, como lo vemos allí en pantalla. O sea que el tetragrama original es YHWH, pero en latín la Y se reemplaza por una I, que se llama precisamente latina, así mismo la llamamos hasta ahora. Y entonces tomaron, para poder ponerle las vocales y ver y facilitar la pronunciación, tomaron las vocales de la palabra Edoná. La palabra Edoná viene es similar a Adonai, que ya se conoce lo que quiere decir, que significa el Señor. Entonces tomaron Edoná, y si lo observamos en la pantalla, al intercalar las vocales E, O y A de Edoná con el tetragrama, con la I latina, entonces quedó L-E-H-O-V-A, o sea, Leová, que traducido a nuestro español quiere decir Jehová. Entonces ya ellos, después del siglo VI, fueron los que introdujeron en la Biblia hebrea el término, Antiguo Testamento, sí, en realidad. Perdón, siempre nos enredamos con lo mismo. Exacto. En el Antiguo Testamento, porque la Biblia, como ustedes muy bien saben, la dio la Iglesia Cristiana Católica en el siglo IV, pero ellos estaban escribiendo, era su Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento introducen de 6 siglos después del nacimiento del Señor Jesús, 2 siglos después que la Iglesia Cristiana Católica le da el canon o la Biblia como se conoce actualmente al mundo, introducen ellos en su Antiguo Testamento el término Jehová. Entonces miren el tiempo que ha pasado para que tengan esto claro. Pero no solamente esto, Pablo, sino que también hay algo que tiene que ver entonces con ese término Jehová y la pronunciación de los nombres, que tenemos una lámina ahí para que se la explique a los hermanos. Señor director, la lámina que sigue, por favor. Sí, vemos que los sufijos, bueno, en realidad, vemos la lámina aquí, pero antes de explicar la lámina, el término Jehová era una aproximación que estaban tratando de hacer los masoretas. Ellos no tenían la certeza de que eso era como había sido, ¿verdad? Pero vemos otra pista de nombres de los profetas que estaban dedicados al Señor. Y aquí vemos cómo, por lo menos Isaías, el profeta, Isaías, se pronunciaba ya, que significa sálvanos Yahvé, en su pronunciación, Yahvé siendo Dios. Jeremías, que el hebreo sería Jeremías, con el ya, de nuevo refiriéndose a Dios, que significa sostenido por Yahvé. Elías, Elías, mi Dios es Yahvé, eso es lo que está, Elí, mi Dios es Yahvé. Inclusive la palabra aleluya, que es en hebreo aleluya, alabad a Yahvé. Entonces, aquí vemos claramente que si el nombre hubiera sido G, entonces ellos se hubieran llamado Isaí G, claro, o Jeremí G, o Aleluya G, en vez de aleluya, pero nosotros decimos aleluya, y eso sí viene de allá. Entonces eso les empezó a dar una pista de que quizás el nombre de Jehová había sido una aproximación que contradecía los nombres bíblicos que sí se referían a este sonido, y por eso le habían puesto esos nombres. Claro, a estos nombres se los pusieron a los profetas en el tiempo bíblico, cuando se conocía el nombre, perdón, en el tiempo del Antiguo Testamento. Exactamente. Cuando es que se enreda uno se enreda. Es bíblico, pero es el Antiguo Testamento, en que sí se conocía el nombre del Señor. Entonces empezaron ya a ver estas contradicciones, ¿no? Claro. Vamos a un breve receso, hermanos, y estamos de regreso con este interesante tema. No se separen del canal.
de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando sobre el correcto y sagrado nombre de Dios. Ya hemos transcurrido, ¿no?, dando un paseo por la historia a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento. Hablamos entonces de cómo los masoretas, que eran los nuevos escribas, ¿no?, del pueblo judío, ¿no?, trataron de hecho lo lograron, conservar su traducción al hebreo del Antiguo Testamento, en el cual explicamos cómo fue que formaron la palabra Jehová. Queda claro entonces que la palabra Jehová no aparece en la Biblia. Recuerden que la Biblia se compiló en el siglo IV, no aparece en el Viejo Testamento hebreo original, porque fue, vamos a decirle que creada entre el siglo VI y el siglo X después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces veamos ahora qué pasó con este término y Martín Lutero, que Pablo nos va a explicar. Exacto, como vimos que la palabra Jehová es una reconstrucción muchos siglos después de Cristo, de los masoretas, que eran los escribas modernos en aquella época. Vemos que cuando Martín Lutero, en el siglo XVI, estamos hablando 8 siglos después de todo esto, se separa de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante, él empieza y este es otro cuento largo con los libros deuterocanónicos y todo esto, él empieza a buscar las versiones judías, pero producidas después de Cristo, por los judíos que estaban en la diáspora, ¿no? Entonces, que habían hecho todos estos esfuerzos por tratar de buscar la pronunciación original del nombre del Señor. Entonces Martín Lutero introduce esta traducción o esta traducción del nombre del Señor, o esta pronunciación, porque no es una traducción, es una pronunciación, claro, la introduce en sus versiones de la Biblia. Y por eso es que vemos que la mayoría de los protestantes usan la palabra Jehová como nombre del Señor, ¿verdad? Eso lo vemos, pero como usted bien lo dice, en los escritos cristianos del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que en el griego se usaba Kyrios, o sea que y la Septuaginta se usó mucho. San Jerónimo usó mucho la Septuaginta para las traducciones del Antiguo Testamento, a pesar de que el Papa Dámaso le ordenó que usara el hebreo original, claro, y usara la Septuaginta como apoyo. Y ahí no encontró Jehová, no se había creado. Y es importante, hay un dato muy interesante, que San Jerónimo se iba a las sinagogas de los pueblitos lejos de Jerusalén, porque tenían escrituras más antiguas que en Jerusalén. Claro. Porque en esas sinagogas de esos pueblitos la habían mantenido mucho más pura de tiempo antes, no la habían tocado. Entonces, o sea que la traducción de San Jerónimo es un milagro del Señor, la Vulgata, ¿no? Sí. Entonces, Martín Lutero la introduce en la Biblia protestante, y por eso la Iglesia Católica no. Sí hubieron intentos de utilizarla, pero la Iglesia siempre dijo que que la Iglesia no tenía certeza de que ese era el nombre, la pronunciación del nombre del Señor, y por eso entonces no la pronunciamos. Eso fue básicamente lo que pasa. Vemos después en el siglo XX, que usando, como dijimos, el nombre de los profetas, y viendo la terminación del ya, Yas, que era ya en el hebreo, veíamos que entonces el principio del nombre de la pronunciación era ya y no he. Entonces se empieza a formular y se propone, los mismos judíos, estudiosos, proponen el nombre Yahvé como el significado o la pronunciación del significado de las palabras originales de yo soy el que soy. Entonces la Iglesia Católica empieza a utilizar el término Yahvé como uno más cercano, pero todavía el término Yahvé no tenemos la certeza de que esa fue la pronunciación del nombre del tetragrama que escuchó Moisés en el desierto en el monte Sinaí 2600 años antes de eso. Claro, por eso es que, como ya explicó Pablo, como lo pueden ustedes apreciar, 3300 años antes, perdón. Sí, 3300 años, imagínense, todavía perdió. Sí, en la lámina, pues entonces, los términos de los nombres que ya él explicó. Y nos van llevando a Yahvé,
que por eso en la iglesia y en las traducciones de la Biblia se usa Yahvé, que es más cerca que Jehová, sí, pero que es lo que vamos a ver en siguiente, ¿no? Claro. Que es lo que nos enseña la iglesia. Sí, vamos a ver qué es lo que la iglesia cristiana católica nos enseña a través del catecismo de la iglesia católica. Este es el numeral 203, Pablo, que sería el primero. Sí. Dios reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. O sea que la iglesia está clara cuando plantea esto, ¿no? La razón del nombre, de conocer el nombre del Señor. Exactamente. En la siguiente láminas, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 204. Antes de seguir con esto, le queremos recordar a nuestros hermanos que pueden escribirnos al 6615-7538, 6615-7538 y por WhatsApp nos dicen qué opinan con relación al tema que se está tratando. Entonces seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica 204. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Sí. Ese es el nombre que es. Sí, y eso es lo que queremos nosotros subrayar. Exactamente. Porque es el nombre que el mismo Dios le dio a Moisés. Sí, yo soy el que soy. 3.300 años, hace 3.300 años, o sea que pasó sí, más o menos, sí. Y hemos explicado también con la ayuda del hermano Pablo por qué ese nombre se perdió desde el mismo Antiguo Testamento que ya le hemos señalado las razones y que en el tiempo del Señor Jesús, por supuesto, que al Padre no se le llamaba de esa manera, y fue cuando entonces se acuñaron los términos Señor, Dios y Padre, como lo llamaba el propio Señor Jesús, Abba, ¿sí? Para referirse a Dios. Entonces, en la siguiente cita tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 208. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Éxodo 3, 5, 6. Delante de la santidad divina, ante la gloria de Dios 3 veces santos, Isaías exclama, ¡ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Isaías 5, 6, 5. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, ¡aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! Lucas 5, 8. Pero ¿por qué Dios es santo? Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo. Vemos en Oseas 11:9. El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 19 al 20. O sea que los apóstoles también estaban involucrados en este asunto del respeto que se le merecía al nombre de exactamente. Sí, al santo nombre de Dios. Y la última cita bíblica que tenemos del Catecismo de la Iglesia Católica, la 209, señor director, ahí la tenemos. Por respeto a su santidad, y esto es lo que enseña la Iglesia en el Catecismo 209, por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, en hebreo, en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Eso es lo que decía San Pablo y lo que decían en las persecuciones, ¿no? Que
decían que el César era el Señor, César Kyrios, y San Pablo y los primeros cristianos decían, Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. Claro. Y eso les costaba la vida, porque estaban dándole la divinidad a Jesús, sí, que en los pueblos paganos era para el César. O sea, vemos consecuencias del nombre del Señor. Sí, gracias, señor director. Entonces, vemos, de acuerdo a lo que ha planteado el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que hemos comentado de la evolución después de Martín Lutero y los otros protestantes que participaron en redacciones de sus respectivas Biblias, entre comillas, porque la Biblia original, como todos nosotros sabemos, es la Biblia de la Iglesia Cristiana Católica, ¿sí? Ya en el siglo XX. Entonces, se popularizó más dentro de las Biblias católicas el término Yahvé, que se había utilizado muy poco, y quedó el término Jehová en la Biblia, en las Biblias que usaban los protestantes. Pero en la investigación y en la discusión sobre la profundidad y el origen de los dos términos, pues ambos llegarían a la conclusión de que ninguno de los dos términos eran los términos originales para dirigirse al Señor. Entonces se vuelve atrás a los tiempos apostólicos y los obispos solicitan al Papa Benedicto XVI, ¿no?, que se pronuncie la Iglesia con relación a esto. Creo que Pablo nos puede enterar qué fue lo que ocurrió. El señor director, si nos pone la última lámina, por favor, para que los hermanos puedan seguir a Pablo. Sí, cuando viene esta consulta que se le hace al Papa, que para eso está el Papa, para cuando hay confusión o estamos en desacuerdo en estas cosas, que el Papa nos dé la orientación apostólica, ¿no? Con la sucesión de San Pedro, con las llaves de Pedro y los obispos en comunión con él. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Francis Arinze, le envió una carta a las conferencias episcopales del mundo, eso fue en el año 2008, para que no utilicen la palabra Yahvé en la liturgia, ni oraciones ni cantos, sino que usen el equivalente a Señor según sea el idioma. Por ejemplo, Lord en inglés, Signore en italiano, Señor en francés, Herr en alemán, y todo esto refrendado por el Papa Benedicto. Y vamos a explicar esto, porque ahora van a ver los católicos y nos van a decir, entonces mi Biblia dice Yahvé, ¿está mal? No, no está mal. Yahvé es una aproximación al sonido, cómo sonaba la pronunciación del tetragrama dada a Moisés en el desierto. Sí, lo más cercano. En el monte Sinaí, lo más cercano. Por eso estaba en la Biblia católica. Exacto, pero no tenemos la certeza de que eso fue. Entonces, por eso el Papa, siempre guiado por el Espíritu Santo en estos casos de cuestiones de doctrina y fe y de moral, guía a la iglesia para que no usemos el nombre de Yahvé en la liturgia o en oraciones oficiales ya de la iglesia. Tenemos que ver que la liturgia es la Santa Misa, es la adoración perfecta al Señor. Estamos representando, en ese momento, nuestro Señor está en el cielo mediando al Padre por nuestros pecados. Y por eso es un milagro, la misa es un milagro. Entonces no podemos introducir error en la misa. Por eso la liturgia es tan importante. Y vamos a meter siempre, como aquí hacemos en Periodo Orden, respeten la misa, hay que ir elegantes, hay que guardar silencio, tiene que haber orden, porque es la liturgia sagrada, al punto de que el Papa dice, si no estamos 100% seguros de que esa es la pronunciación, mejor usemos el nombre apropiado, que sería el Señor o Padre, cuando rezamos el Padre Nuestro. Claro. Nuestro Señor nos lo enseñó, nuestro Señor Jesús. O sea que eso está perfecto. Tenemos certeza de que podemos referirnos al Padre de esa forma. Y Señor, ¿no?, en este caso, en diferentes idiomas. Y ahí es donde vienen las traducciones, porque una cosa es la pronunciación y otra cosa son las traducciones. Pero el nombre de Dios no puede cambiar. Es lo que estábamos hablando de los casos de los diferentes nombres que se pueden traducir en otros países, diferentes idiomas, pero el nombre del Señor no se puede traducir porque fue el que fue dado. Como no tenemos certeza, el Papa dice, no usemos ese nombre, el nombre de Yahvé, que es lo más cercano que hemos podido llegar con los estudiosos, pero no hay 100% certeza. Sí, por eso, hermano, es que ustedes
pueden encontrar en sus Biblias, si tienen algún tiempo ya, el término Yahvé. Pero eso no significa que han dejado de ser Biblias católicas. Definitivamente que no, para que no haya confusión. En las nuevas Biblias, pues siguiendo la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe y refrendada por el Papa Benedicto XVI, van a encontrar el término que el Señor nos enseñó, que es Padre o Señor o simplemente Dios. Que era lo que utilizaban los apóstoles, recordemos, ya se lo hemos señalado, ¿no? Cuando hicimos el recorrido histórico. Entonces esto es importante. Y lo otro curioso es que en la actualidad, ¿qué es lo que ha pasado con las nuevas Biblias, con la Reina Valera y el término Jehová, Pablo? Bueno, estamos viendo que ahora nuestros hermanos esperados, como decimos aquí, están regresando a usar Yahvé, lo cual es Yahweh usa muchas veces también, ¿no? Yo he visto muchos videos de grupos protestantes que tienen mucha relación con Israel, ¿no? Entonces dicen, sí, Yahweh es el nombre, la pronunciación correcta, o sea que ya Jehová... Sí, ya han dejado Jehová. Exacto, los protestantes más modernos y más estudiosos están pegándose más, pero igual, no tenemos la certeza. Por eso es que la iglesia tiene la verdad, la iglesia dice... Sí, está bien, tú puedes usarlo como una Biblia o lo que sea, no es un pecado grave ni nada, pero en la liturgia no lo usemos, evitémoslo. Y eso va también a los sacerdotes, los sacerdotes tienen que estar conscientes de esto para... Pero de hecho ya el término ya había sido erradicado. Sí, ¿no? Exacto. Ya no se oye, sí. Y los hermanos esperados, que ya no utilizan actualmente el término Jehová en gran parte de ellos, y están utilizando Yahvé, también están utilizando, de acuerdo, según el mandato de la Iglesia, lo que ha definido la Iglesia Católica, los mismos términos de Señor, Dios y Padre, como nosotros podemos repasar en las Biblias. Bueno, antes de acabar, un par de mensajes. Nos escribe un hermano: muchísimas gracias, un programa muy interesante. Gracias por el tema desarrollado y por aclararnos estos términos. Otro hermano nos dice, pues no sabía la diferencia entre Jehová, Yahvé y cómo llamar al Señor. Muchísimas gracias por su información. Pero es que precisamente nuestro movimiento está para eso, y para esto es este programa. Les recordamos entonces que nuestros libros, Custodia de la Fe, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra, lo pueden encontrar en todas las librerías católicas. Le damos las gracias a los hermanos que han escrito. No podemos, por cuestión de tiempo, leer los otros mensajes que están aquí, pero muchísimas gracias por ello, Pablo. Muchísimas gracias por estar acá en el programa de nuestro grupo. Y no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.